Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal. Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este su programa La Victoria sobre el Mal, que está iniciando, vamos a decirlo así, como una nueva temporada, ya que actualmente lo conducía otro miembro de este equipo de NSE, pero vamos a continuar con el principal maestro, decía nuestro antiguo presentador, precisamente en este espacio, que es el padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo. Ustedes ya que siguen este espacio que tanto bien hace, ya le conocen, pues él se encuentra nuevamente con nosotros. Estamos interconectados en ciudades distintas y vamos a continuar también con toda la serie de programas que se han seguido anteriormente, incluso para esta nueva temporada, brindándole un poco más de tiempo. Les queremos recordar, vamos a intentar hacerlo al final también, pero es un espacio pre-grabado y las preguntas que seguro surgen, por favor, ya sea en las redes donde se va a publicar también en su momento o en las señales abiertas, contáctense con su sede de DNS más cercana, los teléfonos que ustedes ya conocen, los correos electrónicos, para hacernos las consultas y así el Padre, si lo ve conveniente, pueda profundizar en programas posteriores. Bueno, sin más, nuevamente saludo, repito, al padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, que es exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, como ustedes saben, y es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Espero haberlo dicho bien. Padre, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Hernán. Un gusto en esta nueva temporada, pues retomar estos programas sobre la victoria sobre el mal, ¿no? Y con mucha alegría y con mucho deseo de seguir profundizando estos temas. Muchas gracias, Padre. El tema para hoy es el exorcismo de León XIII, aunque usted quería hacer también un pequeño resumen previo. Si me permite, Padre, antes como una introducción, a modo de que desde aquí tomamos la posta nosotros, el nombre del programa es muy llamativo, ¿no? La victoria sobre el mal, todo un perfil, digamos, una dimensión positiva, perdón. Pero a veces ¿no sería más conveniente no hablar del mal, Padre? O así a modo general, ¿por qué es importante este espacio y la labor misma que usted desarrolla y se realiza en la Iglesia? Cuando comenzamos a grabar estos programas, que los hicimos primeramente eran solo de audio, ¿no? Eran los programas, y los hicimos curiosamente, era la época en que a mí me retuvo la pandemia, al principio de la pandemia en Lima, cuando yo llegué de un congreso justamente de este ministerio exorcístico, que en algunos lugares le llaman Pastoral de la Consolación. Justo llegaba de Panamá y no pude viajar a mi arquidiócesis. Mi diócesis vine con las justas de Panamá, Lima, y por obra y gracia del Señor que no me quedé en Panamá. Entonces, y se planteó con la hermana que me ayudó a dirigir los programas, principio que era la hermana Marister, se planteó este nombre, no con el fin de darle un protagonismo al maligno, sino con el fin el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo, pero el maligno existe. Y es importante que conozcamos lo que a la luz de la Sagrada Escritura, de la sagrada tradición y el magisterio de la Iglesia, a la luz de la divina revelación, sabemos del maligno, de los ángeles apóstatas. Entonces, en ese sentido, no con el sentido de prenderle una vela al maligno, de que le agarremos temor,
sino que conocer al maligno para que Cristo viva y Cristo triunfe en nuestras vidas. Entonces, ese es el sentido del nombre y de este programa, que ustedes lo pueden encontrar. No recuerdo exactamente ya cuántos programas hemos hecho, pero no sabría si ya hemos llegado a 50 o más. Entonces, comenzamos y los pueden encontrar muchos en podcast, ¿no? Cuando del Ministerio Exorcístico de Jesús, hemos hablado de temas demonológicos muy básicos, sobre la tentación, esos programas hemos hablado, ¿no? Incluso los otros enemigos del alma, ¿no? O sea que hemos profundizado la divina providencia aplicado a estos temas. Hemos hablado varios programas sobre superstición, sobre el maleficio, hemos hablado de la acción extraordinaria del maligno, hemos hablado de la posesión diabólica, hemos hablado de la obsesión diabólica, de la vejación diabólica, de la infestación de lugares, especialmente de casas. Hemos hablado también de programa de la infestación de objetos, ¿no? Objetos infestados, es decir, atacados por el maligno. Hemos hablado de la magia, me recuerdo, la magia del esoterismo. Son los que me acuerdo. Entonces, hemos hablado también, hemos hablado propiamente de los exorcistas, de los exorcismos, ¿no? Varios. Y también hemos tocado el tema de la masonería, ¿no? Del satanismo, ¿sí? De los grupos ocultos, ¿no? Ahí hemos hablado de todos estos grupos satánicos, pero luciferinos y todo, hemos hablado. Es lo que me acuerdo, ¿no? Y algunos de estos temas, pues ha durado más de un programa, ¿no? Entonces por eso es mucho, y ese material lo pueden encontrar al inicio en podcast y después. No recuerdo exactamente cuándo comenzamos, no sé si fue con el satanismo que comenzamos ya de manera televisiva, ¿no? Entonces un poco así, y ahora pues toca ver un poquito, vimos exorcismos, exorcistas, estamos viendo el exorcismo de León XIII, luego miraremos, a lo mejor el orden no es el que vamos a seguir, lo que son las oraciones de liberación, las oraciones de sanación. Vamos a ir viendo todos esos temas, ¿no? Y otros que están muy referidos a esta temática, muchas veces poco conocida o también no tocada con la debida... con la luz de lo que la Iglesia siempre ha dicho o de la tradición exorcista, ¿no? Entonces, es lo que nosotros pretendemos con estos programas, orientarlos con una doctrina recta. Padre, con la lista y esta introducción tan bonita que nos hace... esta lista, estos temas que dice, bien pareciera que podríamos estar hablando de programas de Hollywood. ¿Son así realmente tanto estos temas? Usted me los mencionaba y yo ya me estaba imaginando hasta varias películas que han surgido, y a veces uno, como usted dice, banaliza estos temas, pero ¿son así de reales, Padre? Sí, son así de reales, pero no es la idea, o sea, muchas veces ahora están de moda mucho este tipo de temática en Hollywood, pero no a la luz muchas veces. Sí, algunos elementos han copiado de la doctrina católica, pero los han como
que amplificado de una forma que no es, ¿no? Sí se pueden dar, por ejemplo, en los exorcismos de personas que tienen posesión diabólica, pues sí, manifestaciones extraordinarias, pero no siempre, ¿no? No siempre, y no necesariamente con esa visión de película, pero obviamente que usted ha utilizado un término muy adecuado, se banaliza. Entonces, eso ha creado, ¿no? Eso ha creado este tipo de banalizar el tema, ¿no? Perdone, y una última pregunta, que se me vienen las preguntas antes de ingresar propiamente, padre. ¿Y usted cree que en el pueblo fiel normal, no sé, pienso en jóvenes de confirmación, en un católico, entre comillas, promedio, se toca suficientemente estos temas? No sé, debería ser, nos suena, como usted ha dicho, nos quedamos en algunas cosas y más nos puede sonar estos temas del lado televisivo o cinematográfico, ciertamente, que de nuestra propia fe. Yo voy a decir algo con mucho respeto, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? O sea, incluso estos temas, una gran cantidad de estos temas, no se tocan ni siquiera en los seminarios, Wow. es decir, en donde se forman los sacerdotes, y es algo que algunos exorcistas de peso, como el Padre Amor, de alguna manera pedía cuando se hizo la reforma, digamos, teológica, hubo una reforma, ¿no? A la luz también de los documentos del Vaticano II. Entonces, pues hubo un hueco, ¿no? Un espacio de que no se llenó de estos Vacío. temas de angeología y demonología, ¿no? Entonces, angeología muy poco y por lo tanto nada o casi nada de demonología. Y por lo tanto estos temas, muchos de estos temas no se han tocado, por lo tanto hay muchos sacerdotes que se han ordenado sin un conocimiento básico de algunos de estos temas, ¿no? Que no es que sean lo más importante, pero es muy necesario. Como lo hemos visto en otros programas, el demonio es un ser real, como nos lo manifiesta la divina revelación, como el magisterio de la Iglesia lo reafirma, ¿no? Entonces hubo un tiempo en que se dieron corrientes teológicas en que comenzaban a dudar de la existencia del demonio y es por eso que influyeron en algunos, ¿no? Estas corrientes, que de suyo quien le dio la estocada para decir claramente que no era ese el sentir bíblico de la tradición y de las enseñanzas de la Iglesia, fue San Pablo VI, con esa querida catequesis llamada Líbranos del Mal, de noviembre de 1972, si mal no me equivoco, y que dejó claro en unos tiempos que venían, que querían, que en algunos lugares se hablaba que el maligno, que el demonio era una personificación del mal, ¿no? Era una personificación de aquellos males que no podemos expresar y en algunos casos solucionar, y lo expresamos con el demonio, ¿no? Entonces, o los demonios. Y dejó muy claro en esa catequesis preciosa Pablo VI, y más tarde, años más tarde, pues San Juan Pablo II, en sus célebres catequesis sobre los ángeles, que fueron varios, y tiene sobre los ángeles caídos, ¿no? Es dentro de esa serie de catequesis sobre
de explicación sobre el credo. Entonces habló años, si mal no me equivoco, 1986. Entonces tiene varias catequesis sobre los ángeles y dentro sobre los ángeles caídos. Entonces, y fue en 1975, fue la misma Congregación para la Doctrina de la Fe mandó a hacer un documento que usted lo puede bajar fácilmente y es muy poco conocido, que se llama Fe y Demonología. Es decir, ante ese escepticismo que se iba creando sobre esos temas, era necesario que se dijera claramente la existencia del demonio y cómo ha estado presente esta verdad de que el demonio existe en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, en los grandes concilios, Concilio Lateranense y otros, e incluso en el mismo Concilio Vaticano II. Habla en varios de sus documentos, menciona en varias oportunidades sobre el demonio, ¿no? Entonces, y era muy importante por esta visión escéptica que se iba dando, ¿no? Entonces, que todavía algunos autores en la actualidad todavía quieren como pensar o transmitir esa idea como si el demonio no sea un ser real, un ser espiritual, pervertido y pervertidor, como lo llama muy bien su santidad San Pablo VI. Entonces, y de muchos de los programas que hemos tenido han tenido esa visión para luego hablar de las acciones del maligno. La acción del maligno peor no es la posesión diabólica, la obsesión diabólica, no, sino la acción, la mayor y la más catastrófica es la que nos lleva a ofender a Dios, es decir, la del pecado, porque el pecado, en concreto el pecado mortal, nos aparta del sumo bien que es Dios. Entonces, y a eso se le llama acción ordinaria, que se da a través de la tentación. Entonces, como hemos visto el domingo primero de Cuaresma, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, como Jesús, que Él no tenía inclinación al pecado, lo que decimos en teología fomes peccati, entonces, pero Él como que permite esa acción del maligno para enseñarnos cómo debemos vencer. Nosotros que sí tenemos inclinación al pecado, la doctrina católica le llama concupiscencia, por el pecado original que cargamos nuestros primeros padres. Entonces nosotros tenemos esa inclinación y el Señor nos enseña cómo vencer las tentaciones, ¿no? Entonces, esa acción ordinaria. Pero también nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos en los mismos evangelios, lucha contra el maligno en su acción extraordinaria, como lo vemos en esos 7 grandes exorcismos que nos regala el Evangelio, los Evangelios. Entonces, Padre Carrasco, sí, en esto que nos va recordando, que es muy rico este resumen, me han surgido algunas preguntas, tengo aquí, pero ya nos están marcando la primera pausa. Vamos a recordarles a los amigos de la victoria sobre el mal que también el espacio para alegría de todos va a durar un poco más. Y, Padre, le invito con estos 7 grandes exorcismos en los evangelios a hacer una brevísima pausa para continuar. ¿Le parece? A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, no se muevan, enseguida continuamos en la victoria sobre el mal. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos
la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Continuamos en este su espacio, La Victoria sobre el Mal, iniciando esta nueva temporada, como nuestro invitado nos lo ha dicho, que es el invitado habitual, y él es quien nos adentra de forma segura en este tema tan importante, que es el padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco y miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Él recordaba ya que en la primera temporada de este espacio, en la plataforma de iVoox, ya hay unos primeros materiales sobre estos temas, y también luego en el canal de YouTube, que probablemente también ahora mismo ustedes están accediendo, así como en Facebook, para que ustedes revisen, vuelvan a ver. También pueden volver a hacer preguntas. Padre, nuevamente bienvenido, y la introducción que ha venido haciendo es muy enriquecedora, yo creo que para todos, y como la lluvia, esta garúa que es suave pero empapa, ¿no? Nos sirve a todos. Y nos hablaba precisamente de que el Evangelio mismo, hasta en 7 veces, si no me equivoco, habla de los exorcismos de Jesús. Y allí yo le tenía una pregunta un poco que le puede surgir a más de uno. Algunos casos de cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba, o corríjame por favor, expulsaba demonios, algunos, por ejemplo, no sé si era la niña epiléptica esta, que no era propiamente un demonio o una enfermedad. ¿Cómo podemos diferenciar y realmente ver que sí habían casos de posesiones o intervenciones del maligno? Y no eran ciertamente, sí, no había la ciencia en ese momento. Sí. Hay una diferencia muy grande, como lo hemos visto en programas, esto a la luz de también de las líneas guía que nos presenta la Asociación Internacional, que es un material muy recto sobre estos temas y que pone los exorcismos de Cristo como la introducción de este documento. Y el Catecismo de la Iglesia Católica también presenta algo sobre los exorcismos de Jesús. Y hay una diferenciación entre sanaciones, curaciones y expulsiones del demonio. Entonces, y la manera como el Señor se comporta es muy distinta. Y la manera como se comporta aquel atormentado, vamos a decirlo así, y sanado, liberado, es muy distinto. O sea, son reacciones totalmente muy distintas. Y también muchos han hablado de que, claro, como en ese tiempo no se conocían una serie de enfermedades, entonces las consideraban como acción del demonio. Pero hay que tener muy en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Entonces, y el Señor conocía perfectamente todas las enfermedades por su ciencia. Entonces, y pues Él quiso, como esa lucha y victoria sobre el maligno, vencerlo al maligno. En lo ordinario, ejemplo, en el desierto, y también en lo extraordinario, es decir, expulsando demonios, que es muy distinto la expulsión de los demonios, como lo hacía Jesús, a las curaciones que hacía de manera milagrosa en el principio de su misión para proclamar su mesianismo. Correcto. Padre, y a usted me surge esta pregunta, ¿no le da miedo tratar estos temas? ¿O el cristiano qué actitud debería tener ante estos temas? ¿Temor? No, lo que tenemos que tener temor es de ofender a Dios, pero de esto no.
no sé, no recuerdo qué santo hablaba, no sé si era San Luis María León de Montfort, no recuerdo, que hablaba que el demonio era como un perro que estaba amarrado, ¿no? Entonces, que tenía una cadena, es decir, él obra según la permisión divina. Es cierto que su obra en un porcentaje muy alto es porque le damos campo a él, ¿no? Entonces, y si hablamos de la acción extraordinaria del maligno, en un porcentaje muy alto es porque les abrimos puertas. Ya hablamos, ¿no?, de varios temas de la acción extraordinaria cuando hablamos, así como la acción ordinaria, que es la tentación que nos lleva al pecado, la acción extraordinaria, pues vemos la posesión diabólica, la vejación diabólica. La posesión es el control despótico del cuerpo de la persona, ¿no?, que se da sobre todo en momentos de crisis. También hemos hablado en algún tema sobre las causas de la acción extraordinaria del maligno, que hay diversas. Primero la posesión, la obsesión diabólica es la acción del maligno sobre los sentidos internos de la persona, sobre la memoria, indirectamente sobre el entendimiento, pero es sobre, por ejemplo, la fantasía, ¿no?, la imaginación. La imaginación sería sobre su pensamiento en general, entonces creando obsesiones terribles muy distintas que no son las obsesiones patológicas que trabaja y que trata de describir la psiquiatría moderna, ¿no? Y luego la vejación diabólica, que lo hemos explicado suficientemente, es que es la acción del maligno en la parte externa del ser humano, ¿no? El tormento, la vejación, a través de enfermedades, a través de, bueno, pues puede ser vejada la persona con cortes, decíamos, con golpes, ¿no? Con laceraciones, que me cae agua de la nada, que me cae heces de la nada, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las vejaciones diabólicas. Ahora, sabemos que la acción extraordinaria del maligno, en un porcentaje muy alto, se da con causas, hay diversas causas, y muy en especial se da a través del oscurantismo, ¿no? Es las puertas del oscurantismo, dígase la asistencia a sesiones espiritistas, a medios, a operadores del oculto en general, ¿no? Entonces, creo que eso también lo hemos desarrollado ampliamente, pero también puede darse circunstancias en que sin causas, es decir, que sin yo poner una causa, pueda permitir Dios estas acciones para purificar las almas, ¿no? Entonces, y por eso hemos visto santos que han sufrido la acción extraordinaria del maligno. Hemos visto a una Santa Gemma Galgani, a un San Pío Pietrelcina, a San Juan María Vianney, etcétera, ¿no? Por ejemplo, San Carlos Cese, se dice que franciscano, si mal no me equivoco, tuvo obsesiones diabólicas. Hubo una, no recuerdo el nombre, pero una Santa Carmelita que tuvo también posesiones diabólicas, que es poco frecuente las posesiones en las almas santas. Más se pueden dar quizás las vejaciones, como San Pío de Pietrelcina y otros, ¿no? Entonces, que se daban estas vejaciones. Dios permite esa acción extraordinaria también en las almas santas para purificarlas, para elevarlas a una mayor santidad y para también que reparen el pecado del mundo. Entonces, es un misterio, ¿no? Es un misterio, pero hay veces se da
estos fenómenos. Y padre, por ejemplo, en fieles, digamos, comunes o habituales, ¿pueden ser ellos más como pasivos o víctimas, sin ellos, digamos, no sé, directamente participar en algunos que usted ha dicho? ¿Nos puede recordar? ¿Puede ser víctima una persona normal, una ama de casa, en una familia, de algún tipo de recibir estos, no sé, maleficios? Bueno, usted ya está entrando en maleficio, ¿no? Ya hemos hablado también del maleficio. De suyo sí, pero no tengamos miedo porque de suyo, por ejemplo, en el caso del maleficio, que es un arte de hacer daño, podríamos utilizar el término etimológico que algunos utilizan, ¿no? Es como una hechicería para hacer un daño. Lamentablemente en nuestro mundo latinoamericano, cualquier cosa mala que me pasa se atribuye a me han hecho un daño, me han hecho un maleficio, me han hecho una brujería, ¿no? Entonces, esa es cualquier cosa, me quedé sin trabajo, me dio una enfermedad, entonces todo lo toman como que me han hecho una brujería. Y también hay que recordar que Dios prueba a las personas, ¿no? Y las prueba con el fin de acercarlos a Él, de su eterna salvación, de su santificación. No todo aparentemente malo es una brujería, un maleficio. Y hemos explicado claramente, como lo dice el Padre Amor, que los maleficios no siempre tienen efectos. Uno, por la falta de experiencia, de conocimiento incluso del mismo operador del oculto. Muchos de estos son charlatanes, no todos, pero muchos. Dos, también puede ser también porque Dios no quiere que tengan efectos esos maleficios, porque se hace todo con permisión divina. Y tercero, y que también hay que tener en cuenta que si yo soy un alma de mucha piedad, un alma en Dios, los maleficios normalmente no me hacen efecto, ¿no? Como muy bien decía el Padre Amor, de que pueden tener ese efecto boomerang, decía él. Entonces, no tiene efecto porque soy un alma que estoy en gracia, que tengo una vida de oración, etc. Por eso no me debo preocupar en sí de los maleficios. Lo que me tengo que preocupar es de llevar una vida espiritual seria, de buscar de evitar todo pecado, de buscar la santidad. Hay veces, mucho incluso en muchos sectores, en algunos sectores de la iglesia se habla de buscar elementos de protección contra estas cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es la mejor protección es ser fieles al Señor y no tener miedo a estas cosas, ¿no? Y si Dios permite un aparente mal, el que sea una enfermedad, el que sea, pues sea para su mayor gloria y para la santificación de nuestras almas. Por lo tanto, no debemos tener miedo a estas cosas también. Perfecto, Padre. Nos van marcando ya en unos minutos la nueva pausa, pero vamos recordando de modo muy enriquecedor todo un poco esta primera etapa que se ha recorrido en este programa. Y Padre, quizá para en el último bloque dar una pequeña introducción al tema que estamos intentando poner en inicio hoy, y Padre, no sé, sin complejos, con la verdad, pero con el respeto debido, por supuesto, las culturas, sí, las culturas previas a la evangelización en distintos continentes y países, ¿cómo era la acción en este caso del maligno? ¿Cómo se defendían o era mucho más difícil? Mientras usted nos explicaba esto me ponía a pensar, porque ahora tenemos los sacramentos, como se dice la vida de gracia, pero antes de... No, sí, hay algunos libros escritos
sobre el tema, ¿no? Porque, Pero perdóneme, padre, estamos actualmente en un momento en que se quiere como, no sé, poner como maravillosas, como las culturas antiguas, de un modo, no sé si exagerado, ¿no? Es interesante preguntarse esto. sí, ¿no? Y de suyo, o sea, hay muchos elementos, en todas las culturas ha habido elementos positivos. Recordar al mismo Papa Francisco que habla del respeto de las culturas originarias. Y cuando se habla de este tema es respetar lo positivo, porque todas las culturas tienen elementos de ley natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura inca y esas grandes lecciones de moral que nos daban en no robar, en no ser perezoso, etcétera, ¿no es cierto? Amayú, Yamaqueya, etcétera, pues forma parte de la cosmovisión que ellos tenían. Y esa cosmovisión que ellos tenían elementos de moralidad. Todas las culturas tienen, todas las cosmovisiones tienen elementos positivos, porque está ahí la ley natural, la ley que Dios ha grabado en el corazón de los hombres, esos principios universales de moralidad. Pero por el pecado original, pues ha habido una desviación. Por eso era necesario que Dios, que el Verbo de Dios, se haga carne y redima al hombre y todo lo que está en torno al hombre. Y cuando hablamos en torno al hombre, también está su cultura. Entonces, Cristo ha venido a iluminar la cultura del hombre. Entonces, Cristo ha venido a que nosotros lleguemos al fondo de la verdad plena, ¿no? Entonces, por lo tanto, las culturas, todas las culturas, tienen elementos positivos, ¿sí? Pero todas las culturas necesitan, vamos a utilizar esta terminología, la redención traída por Cristo Jesús. Entonces, por eso no podemos quedarnos en las culturas sin Cristo. Y lamentablemente sí se da este problema en estos tiempos actuales de una sociedad, algunos lo llaman de esta manera un poco dura, cuando dicen una sociedad post-cristiana, ¿no? Es doloroso decirlo, ¿no? Entonces, pero estamos viviendo esto. Entonces, eso sí, hay muchos elementos culturales muy ricos. Ahora, hay muchos elementos en las culturas que pueden ser también una apertura. Ya hablaremos mucho más adelante en otros temas sobre estos puntos que considero importante tocarlos, pero hay que tener en cuenta que muchos elementos de las culturas podrían ser puertas al maligno, ¿no? Entonces, muchos ritos que ahora se hacen con miradas de volver a tener en cuenta esta cultura pueden ser puertas al maligno. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, muchos ritos africanos, por ejemplo, que se unieron a elementos católicos, eso también lo vamos a tocar más adelante en algunos programas, pues han creado una serie de pensar, por ejemplo, cuando hablamos de la santería cubana, del Umbanda, claro. Del Quimbanda, etcétera, y ahí tenemos magia negra, y ahí pueden ser puertas al maligno, o ritos africanos que se han venido a unir, y también lamentablemente que hay una pantalla aparentemente católica y de católica no tienen nada, y pues
aparecido, por ejemplo, el famoso vudú haitiano, ¿no? Entonces, que es una puerta también al maligno, muchos ritos ahí que vemos, ¿no? En el vudú haitiano. Y también si nosotros vemos en el mismo mundo andino, pues hay una cosmovisión muy rica, por lo tanto elementos culturales muy positivos, pero también encontramos magia en el mundo andino, que es una puerta abierta al maligno, ¿no? Entonces, magia milenaria que se daba en las culturas precolombinas, preincaicas, ¿no? E incaicas también. Entonces, y todavía hay algunos ritos en el mundo andino que se conservan. Entonces, que se han ido transmitiendo, y en algunos se han creado como ciertos sincretismos, como más adelante lo vamos a hablar, toda esa explicación de esos términos, y por eso se va al chamán, etcétera, y encuentran la imagen de la Virgen, cosas de estas, ¿cierto? Así es, Padre. Pues nos están ya marcando ahorita la pausa y uno se queda con medio... Puro pausa, puro pausa. Le invito, Padre, a la última pausa del programa. Allí nuestro controlador, a quien le agradecemos, ahora está nuestro amigo Oscar Maima. Muchas gracias. Vamos a la pausa, Padre, amigos de NSE, de la victoria sobre el mal. La última pausa del programa, en este gran resumen, por así decir, y continuamos con este programa. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este su programa La Victoria sobre el Mal, iniciando una nueva temporada, por así decir. Estamos interconectados en ciudades distintas con nuestro invitado habitual, el Padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco y también miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas, a quien le agradecemos como gran resumen para, digamos, enganchar con ya los siguientes temas que también él ya muy amablemente ha estado como ya proyectando a lo largo, si Dios quiere, Dios mediante de este año. Padre, nuevamente gracias por estar con nosotros en este gran resumen y decíamos en la pausa, ¿verdad?, detrás de cámaras, que es una cosa que nos da seguridad a todos también, ¿no? Y creo a todo cristiano, especialmente a quien tiene la misión como usted de esta pastoral, de que el exorcista actúe en nombre de la Iglesia para enfrentar todo esto, porque es abrumador, Padre, ya le digo, o sea, quizá alguno que no conozca le puede resultar hasta espeluznante, ¿no? O sea, ¿cómo hay alguien que se dedica a esto y no pierde el apetito? No sé, de tantas cosas, pero es que se actúa con la seguridad y certeza que es la Iglesia, ¿no?, quien me envía. ¿Es así, Padre? ¿Y qué medios tiene el exorcista para enfrentar esto? Sí, entonces fue justamente los últimos programas que vimos del exorcismo y desarrollamos una serie de diferenciaciones para hablar sobre todo del exorcismo mayor, ¿no?, que es el exorcismo oficial de la Iglesia,
sabiendo que nuestro Señor Jesucristo le ha dado poder, le ha dado potestad a la Iglesia para expulsar al maligno, ¿no? Entonces, esto también lo hemos desarrollado suficientemente. El poder se lo ha dado a sus apóstoles, y los apóstoles, pues, quienes hacen sus veces son los obispos. Y los obispos se lo han delegado en ministros dedicados a este ministerio, llamados sacerdotes exorcistas. Y a lo largo del tiempo, pues, se ha establecido una serie de ritos, los famosos rituales de exorcismos, que también algo hemos hablado en los temas pasados. Y pues el exorcista obra en nombre de la Iglesia, es decir, es cierto, el exorcismo no es un sacramento, es un sacramental, como ya lo hemos explicado, pero la peculiaridad que tiene este sacramental del exorcismo, el sacramento es un signo sensible que nos confiere la gracia, ¿no? Instituido por Cristo a perpetuidad. Y los sacramentales de suyo son instituidos por la Iglesia, pero que nos disponen a recibir la gracia. Pero el sacramental del exorcismo es un sacramental muy especial, porque el mismo Cristo nos lo ha enseñado, y nos ha dejado también este elemento tan importante para expulsar al maligno. Jesús, que le ha dado poder a su Iglesia, pues la Iglesia ha visto conveniente hacer rituales. Entonces los famosos exorcismos, grandes exorcismos. ¿Y para qué? Para crear un orden, ¿no? Entonces, y tener ministros, ¿no? Entonces, y el ministro obra en nombre de la Iglesia. Entonces, por lo tanto, tiene esa seguridad que no le ampara su propia virtud, entre comillas, o poca virtud, sino le ampara toda la Iglesia, ¿no? Entonces, y en ello descansa. Y por eso uno ve a lo largo de la tradición exorcística como los testimonios que los exorcistas tienen y tenemos, es que como a pesar de ser tan malos, tan pecadores, pues el demonio a la Iglesia en sus ministros, pues porque así Dios lo permite, pues pisa Cristo a través del ministro sagrado, pisa la cabeza. Entonces es un gran misterio, ¿no? Y también es un misterio de que pues el exorcista no tenga miedo, ¿no? A lo mejor, como yo siempre me bromeo, salgo de mi parroquia y tengo miedo al perrito chiquito de la esquina de la casa, pero no tengo miedo, no hay temor ninguno cuando uno exorciza, porque le asiste la gracia del Señor, la gracia de Estado, como se dice, ¿no? Usted ha mencionado, padre, ritual. A la gente, a lo mejor católico de a pie, no lo sé, en esta época post-cristiana, como usted ha dicho que varios coinciden en llamar, ¿qué es un ritual, padre? Incluso también ha mencionado, no sé si me complico o me adelanto, ha mencionado exorcismo mayor. ¿Hay exorcismos menores? Sí, entonces los exorcismos en sentido coloquial, ¿no? Podríamos decir, el exorcismo es la acción por la cual yo expulso al maligno, ¿no? Entonces el ritual, pues es ¿cómo llamarlo? Pues es una colección, vamos a llamarlo así, también de manera coloquial, de ritos y oraciones. El ritual de bautismo, que contiene los ritos propios del santo bautismo. El ritual de confirmación, o sea, que contiene los ritos propios. y oraciones como oficiales.
Sí. por decirlo así coloquialmente. Entonces, de confirmación, pues el misal romano, que viene a ser pues todo lo referente a la Santa Misa, todos los ritos en orden a la Santa Misa, el ritual de la comunión fuera de la Santa Misa, la exposición al Santísimo, etc. Entonces, y también, entre otros, y también existe el ritual de exorcismos. Entonces, existe el ritual de 1614, que es un capítulo que está dentro del famoso ritual romano. Entonces, antes del nuevo ritual de exorcismos que aprobó la Santa Sede en 1998, fue el último ritual que se aprobó después de la reforma litúrgica, y que tuvo algunas correcciones en el año 2004. Entonces, y esos rituales de exorcismo contienen los exorcismos oficiales de la Iglesia, que solo pueden utilizar los sacerdotes exorcistas, es decir, aquellos que tienen la licencia propia. Nos viene diciendo, Padre, y además, Padre, sí, ahí le tenemos, y ya me marcan el tiempo para acabar. Quizá para redondear el programa de esta gran introducción, y lo decíamos al inicio, dentro de estas rituales está este exorcismo de León XIII, porque aquí surgen muchas preguntas, ¿no? Que solo lo hacen los sacerdotes, etcétera, los exorcistas, perdón. Realmente es muy, muy interesante esto que podríamos ir, seguro veremos más adelante. Padre, a modo de resumen, ¿qué podríamos decir? Y si nos referíamos a esto con el exorcismo de León XIII, por ejemplo. Sí, el exorcismo de León XIII, que ya lo vamos a ver en el próximo programa, es un exorcismo real, es un exorcismo, pero se podría considerar como un exorcismo, le podríamos llamar un exorcismo quizás simple, ¿no? Entonces, y podríamos llamarle exorcismos menores, como lo he explicado yo cuando he hablado de los exorcismos, por ejemplo, a los exorcismos que se dan en el rito del bautismo, que no tienen esa característica de una propiamente, que no tiene propiamente una características de, ¿cómo llamarle?, para expulsión del maligno, sino para afirmarnos en la vida cristiana, como es los exorcismos del bautismo, es verdad. ¿no? Entonces, tanto en el ritual de niños, de párvulos, como en el ritual de propiamente de adultos, vamos a decir, el bautizo de adultos, ¿no? Entonces, esos son los llamados, podríamos llamarle exorcismos menores. Y el exorcismo simple le podríamos llamar al exorcismo de León XIII, pero es un exorcismo real, por eso tiene una serie también de, ¿cómo le puedo decir? Cualquiera no puede oficiarlo. Entonces, y eso ya lo vamos a ver en el próximo programa, pero creo que espontáneamente salió este resumen y que era necesario. Al menos también para ponernos de acuerdo y acompañar a los amigos de NC. Padre, gracias por acompañarnos, gracias también por esa disponibilidad para lo que Dios mediante este año podamos acercar a nuestros oyentes y televidentes. Padre, hasta la próxima semana, si Dios quiere, le pedimos por favor la bendición sacerdotal para despedirnos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Padre, hasta pronto. El Padre Jorge Carrasco ha estado con nosotros, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco. Amigos de NS, gracias por acompañarnos. Sigan con nuestra programación que precisamente te enseñará y te ayudará a vencer, a tener la victoria sobre el mal. Hasta pronto.
Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal.